acá con don Isauro Telemasa, don Luis Valdés, compartiendo esta música tradicional, acordeón y saxo. Estas son la música que acompañan a los burreros. Felicidades a ustedes. Saludos cordiales para todos nuestros amigos que nos siguen en nuestra página. Felicidades a ustedes por estudio y video Uruguay, compartiendo estas fiestas en este 2021, abriendo barreras por acá por Caguachín Grande. Saludos a todos nuestros amigos. Gracias, maestros, gracias. Este es un momento importante entonces que estamos viviendo acá las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Felicidades a todos.